La dinámica del instituto al momento de hacer estos encuentros sincrónicos es que ustedes también puedan participar y puedan hacer sus aportes, incluso sus inquietudes, las puedan ir dilucidando en la medida en que vamos haciendo nuestra exposición. Así que conforme vayan transcurriendo las semanas, yo les voy a ir compartiendo alguna que otra novedad jurisprudencial o alguna decisión trascendental, ya sea de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional. Quise compartir esta para que ustedes tengan acceso a ella, los que la conocen, pues vamos a analizarla la próxima semana, vamos a tomar un momentito dentro del curso para debatir un poco lo que es el contenido y el alcance de esa decisión. Eso es una decisión de la tercera sala, o sea, de la sala laboral de la Suprema Corte de Justicia, pero que por su trascendencia, por el alcance que le ha dado a los mensajes de WhatsApp, quise compartirla con ustedes y así pues vamos haciendo más dinámica la participación y la interacción en el curso. Como les decía al inicio, la finalidad del instituto es hacer de estos cursos un asunto un tanto práctico, que ustedes también se sientan en la libertad de hacer las preguntas que entiendan del lugar y participar. O sea que en la medida que yo voy haciendo la ponencia, yo hago unas paradas técnicas y le doy la oportunidad de que ustedes puedan o preguntar o hacer alguno que otro aporte con relación al tema en cuestión. Pues bien, miren, el proceso civil, siempre me gusta antes de abordar estos temas, me gusta siempre iniciar hablando de lo que son los principios sobre los cuales está cimentado el proceso civil. El proceso civil es un asunto que interviene solamente un interés privado. De manera escasa o excepcional, encontramos en el curso de los procesos la oficiosidad. A diferencia de otras materias, como la penal, la laboral inclusive, y en algunos incidentes del proceso, que la ley faculta sea el juzgador a actuar de manera oficiosa, o sea, sin que ninguna de las partes le haya hecho ninguna solicitud formal. Pero como regla general, en el proceso civil siempre vamos a tener una impulsión procesal, o sea, la motorización del proceso siempre será la obra exclusiva de las partes que están envueltas en el mismo, y siempre vamos a tener dos pretensiones. Una, vamos a decir, que es la que impulsa el proceso, que en este caso sería la demandante, y una resistencia que siempre va a venir o del demandado o de algún interviniente que pudiera solicitarse o requerirse, ya sea voluntario o forzoso en el proceso. Entonces, por eso, esta primera encuentro nuestro, vamos a abordar lo que son los principios rectores del proceso civil. Entonces, algunos de estos principios tienen configuración constitucional y son de aplicación, vamos a decir, general en todas las ramas del derecho. Tenemos, por ejemplo, el principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad, el principio de irretroactividad de la ley, el principio del debido proceso. Esos principios tienen una configuración de carácter constitucional. Por ende, siempre van a estar presentes en todas las demarcaciones o en todas las jurisdicciones, ya sea civil, penal, laboral, constitucional. Sin embargo, hay otros, incluyendo esos que he mencionado, que por la especialidad, por el área, por la materia en la que se esté abordando en determinado momento, pues tendrán mayor participación o tendrán inclusive una aplicación privatística o exclusiva en la materia que se esté conociendo.
Por ejemplo, en materia de amparo, ustedes saben que no existen condenaciones en costa. Hay un principio de que no hay condenaciones por la naturaleza de los derechos que se están ventilando. En materia laboral también hay una cierta gratuidad en las tasas y las costas judiciales por la naturaleza del litigio. Igual en la jurisdicción penal, en la jurisdicción inmobiliaria, en la jurisdicción civil, hay algunos puntos que son exclusivos de esa jurisdicción y es lo que la doctrina ha denominado como la predeterminación procesal o lo que conoce la Constitución como el debido proceso consagrado en el artículo 69 y siguiente, ¿verdad? De la Constitución, esos numerales que están ahí. ¿Qué es la predeterminación procesal? Conforme a la doctrina, señores, la predeterminación procesal tiene que entenderse como el principio que le da la facultad a una determinada jurisdicción de aplicar las normas que son propias a esa jurisdicción. Los planteamientos que se hacen, por ejemplo, en la jurisdicción administrativa, cuando se está atacando un acto de la administración pública, la instancia misma, inclusive, cuando se está en la jurisdicción inmobiliaria, el emplazamiento, cómo se genera el vínculo de la instancia, va a variar de acuerdo a si se está ante una jurisdicción u otra. Por ejemplo, en materia laboral tenemos lo que es el preliminar obligatorio de conciliación. En todo proceso laboral, necesariamente debe intervenir, antes de ir a dirimir el conflicto ante el juez, una audiencia de conciliación. Ahí se le permite a las partes abordar o arreglar o arribar a algún acuerdo con relación al litigio que se trata. Eso está consagrado en el Código de Trabajo. Sin embargo, en la jurisdicción civil, por ejemplo, la forma como se apodera al tribunal es mediante un acto de emplazamiento, que es una demanda que contiene unas pretensiones de hecho, una exposición del derecho y un petitorio formal en el acto conclusivo, en este caso, las conclusiones de la demanda. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la jurisdicción inmobiliaria, vemos que la forma como se apodera a ese tribunal es mediante una instancia contentiva de una litis sobre derechos registrados. Esas tres, vamos a decir, diferencias es a lo que se llama la predeterminación procesal. Son aplicaciones de reglas propias de cada una de esas jurisdicciones que están sustentadas en las legislaciones que los regulan y hacen de cada una de ellas cuestiones muy precisas y muy particulares que la distinguen de otras. Por eso no podemos hablar, aunque en el proceso civil hay oportunidad de arribar a un acuerdo o llegar a una conciliación en cualquier etapa del proceso, no hay necesidad de agotar un preliminar obligatorio de conciliación como se lleva ante la jurisdicción, por ejemplo, laboral. No hay en materia civil, como sí existe en materia inmobiliaria, una instancia contentiva del litis sobre derechos registrados y dos audiencias. En materia de tierra, solamente hay una audiencia de prueba, luego se cierra la audiencia de prueba, entonces se da apertura a la audiencia para conocer el fondo y las conclusiones. En materia civil, la actual, la que tenemos vigente, ahora, las audiencias son indeterminadas porque no se conoce qué cantidad de incidentes o de intervinientes pudieran darse o de interrupciones de instancias pudieran darse en el curso del proceso para usted saber si son dos audiencias, si son tres, si es una. Es un asunto que lo va a determinar la naturaleza del litigio, ¿verdad? Y las pretensiones o las resistencias de las partes que están envueltas en el proceso. El derecho civil regula de manera fundamental dos grandes instituciones, que es el patrimonio y la persona. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, son los derechos, ¿verdad?, que tiene un individuo con relación a una cosa, ¿verdad? Derecho de propiedad, los derechos que surgen como consecuencia de las obligaciones, ya sean contratos, cuasi contratos.
cualquier asunto que sea privado entre las partes que genere algún tipo de derecho se va a ventilar por ante la jurisdicción civil. Igual tenemos la persona, que son los atributos, ¿verdad?, de la personalidad, que son el derecho al nombre, a un buen apellido, que son derechos inclusive fundamentales, la patria potestad y todo lo que tiene que ver con esa protección es lo que regula el derecho civil. Ahora, nosotros en este curso lo que vamos a hacer énfasis es en el derecho procesal civil, porque fundamentalmente ese es el interés, que es el área o la rama del derecho civil que tiene que ver con la naturaleza, la eficacia y el desenvolvimiento de las actuaciones dentro del proceso. En la medida en que tengamos conocimiento de esas normativas que regulan ese proceso y que tengamos bien claro cuáles son los principios que regulan ese proceso, pues vamos a entender mucho mejor cuál es la dinámica procesal ante esa jurisdicción y vamos a estar en mejores condiciones de poder hacer, como auxiliares de la justicia que somos los abogados, un mejor papel representando los intereses de nuestros clientes, pero también coadyuvando con el desarrollo de lo que son los procesos judiciales y colaborando con los mismos magistrados que son los que dirigen y como encargados o titulares de la policía de una audiencia, pues nosotros también jugamos un rol y en la medida en que manejamos esa dinámica procesal, pues el proceso se hace un poquito más ágil, más fácil y también podemos advertir situaciones que en ocasiones se han estado repitiendo, pero que no forman parte del mismo proceso. No sé si ustedes saben que recientemente la Suprema Corte de Justicia está, vamos a decir, embuida en una situación interna de una discusión entre, que ha puesto en conflicto a varios jueces. Esta administración, ¿verdad?, de la Suprema, hizo una resolución hace, creo que aproximadamente un año atrás, donde hacía la suplencia como de manera horizontal. Eso de la suplencia horizontal le permitía a un juez, por ejemplo, penal, ir a conocer, por ejemplo, una audiencia civil y a un juez laboral llevarlo a conocer un proceso administrativo. O sea, se trató de que con esa decisión, como los jueces están formados en principio en la misma escuela y tienen una formación, son abogados, que ellos pudieran de manera horizontal suplir en cualquier jurisdicción. A mi humilde forma de ver esa situación, eso realmente en la práctica, incluso está ahora mismo en discusión en el Tribunal Superior Administrativo, esa resolución que le están atacando, realmente eso es una obstrucción y no impide, vamos a decir, el mejor desenvolvimiento de una justicia, porque los jueces se preparan a veces según las áreas en las cuales ellos están desarrollándose y generan habilidades, conocimiento y experiencia en determinada jurisdicción. No es igual usted tener a un juez especializado en materia laboral que le conozca una lista sobre derechos registrados y viceversa. O sea, que ustedes le mandan un juez formado en la jurisdicción y preparado y que tiene su experiencia en el servicio, en la carrera judicial, en un tribunal civil y que se lo envíen a conocer un asunto penal y viceversa. O sea, deberían de tomar la idoneidad de cada una de las formaciones de esos jueces y permitirle precisamente que se puedan desarrollar, que puedan poner a disposición del sistema de justicia, de sus talentos, de su formación y compartir su experiencia de conformidad con los trabajos que ellos están habitualmente desarrollando. Creo que espero que eso se resuelva ante el Tribunal Superior Administrativo y que finalmente se les siga a los jueces, se les permita desarrollar su talento, ¿verdad?, su profesión, el ejercicio de la carrera judicial en la jurisdicción en la cual ellos están preparados. Miren, no es lo mismo usted estar conociendo una demanda en cobro de pesos, inclusive en la materia civil, que usted estar en un proceso, por ejemplo,
de ejecución de cualquier tipo, un embargo ejecutivo, un embargo inmobiliario, son dentro de la misma jurisdicción civil procedimientos totalmente diferentes. Lo que conocemos, lo que vemos a diario en la jurisdicción civil, entran algunas veces en conflicto con ciertos principios, con cierta dinámica procesal dentro de la misma jurisdicción con algunos determinados procedimientos. Entonces, esa parte es a lo que es la especialidad y es lo que la doctrina ha llamado la predeterminación procesal. Hago mucho énfasis en esto porque dependiendo el tipo de proceso, dependiendo la demanda que se esté conociendo, usted podrá invocar o no ante el juez o inclusive contra su adversario este principio. Por ejemplo, todos sabemos que en la primera audiencia que se conoce en materia civil, luego que se ha realizado lo que conocemos como el vínculo de la instancia, en la primera audiencia todas las partes van preparadas para solicitarle al juez una medida que es de comunicación de documentos. Esa comunicación de documentos permite tanto al demandante como al demandado conocer cuáles son las pruebas en las cuales se sustenta la pretensión, y al demandado le da la oportunidad de ripostar esas pruebas y entonces presentar las que él entiende lo van a liberar de la pretensión. Esa interacción de la prueba es lo que se llama también el principio de contradicción, que es otro de los principios que rigen el proceso civil que vamos a ver más adelante. Entonces, eso es algo muy natural. Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos a la jurisdicción de las ejecuciones, las vías de ejecución, sobre todo el embargo inmobiliario, no hay en el curso del procedimiento de un embargo inmobiliario comunicación de documentos. Fíjense cómo en la misma jurisdicción hay peticiones que se hacen muy frecuentes, ver abogados pidiendo una comunicación de documentos en el curso de un procedimiento de embargo inmobiliario, y eso no es posible. No es posible porque el procedimiento de embargo inmobiliario es un procedimiento sumario que tiene su propia dinámica procesal y tiene la forma de cómo las partes hacen posible la comunicación de los documentos. O sea, el artículo 718, el artículo 691, el 729 y 728 te dice cuál tipo de incidente tú puedes someter y bajo qué mecánica operacional va a operar la comunicación de documentos. Si es un reparo al pliego, sustentado, por ejemplo, en el artículo 691, estoy hablando del procedimiento de embargo inmobiliario ordinario, el regulado por el Código de Procedimiento Civil, que es el de derecho común y supletorio para la ley 189-01, la 6186 de fomento agrícola y todos los demás procedimientos que se llevan como vía de ejecución forzosa tendente a lograr la venta en pública subasta de un inmueble en ocasión de una deuda que se genere o que tenga una persona. Entonces, esos artículos del Código Civil te dicen bajo qué mecanismos se pueden hacer contradictorios los documentos que las partes van a hacer valer. Y ahí no podríamos hablar de violación ni al debido proceso, ni de violación al principio de contradicción, ni violación al derecho de defensa. ¿Por qué? Porque es la misma naturaleza del derecho que está ventilando que impide que una solicitud ordinaria que se hace ante la jurisdicción civil en ese tramo del proceso, en ese tipo de procedimiento, pues se puede realizar. Todos sabemos, por ejemplo, que en la jurisdicción civil es muy frecuente solicitar sobreseimiento. Pero, por ejemplo, si nos encontramos en el curso de un referimiento, esa figura jurídica no tiene aplicación por la naturaleza jurídica de esa figura jurídica del referimiento, ¿verdad? Entonces, en referimiento usted nunca va a escuchar a un juez o una parte, o usted no debe nunca pedirle al juez que sobresea el referimiento. ¿Por qué? Porque es contra la naturaleza de ese procedimiento. O sea, el sobreseimiento es una figura para el derecho civil ordinario que se aplica en los embargos, se aplica en en los mismos procesos, de acuerdo a cualquier situación que pudiera dar lugar al mismo. O sea, usted tiene,
por ejemplo, una demanda incidental en un embargo inmobiliario, usted tiene una querella contra el título que se está utilizando, usted puede plantearle al juez que sobresea el procedimiento hasta tanto se conozca esa querella. Usted tiene una litis sobre derechos registrados que tiene que ver con el inmueble que está siendo objeto del embargo, usted podría plantearle al juez el sobreseimiento. Usted tiene un incidente que está pendiente de fallo y el juez ya fijó la venta, pero no se ha fallado el incidente, usted le pide al magistrado que sobresea el curso de las persecuciones hasta tanto se conozca de esa situación precedente. Entonces, el sobreseimiento, ustedes saben que es un aplazamiento sine die, o sea, un aplazamiento sin fecha fija, a diferencia del aplazamiento normal que se aplaza a una determinada fecha. O sea, un recurso, por ejemplo, de apelación con relación a una sentencia interlocutoria, ¿verdad?, que verse sobre prueba, pues necesariamente usted tiene que sobreseer en el curso de primer grado el proceso e irse a la jurisdicción de segundo grado a conocer ese recurso de apelación, y entonces la suerte de la decisión de primer grado está atada o va a depender de lo que se decida en la corte. Si hay, por ejemplo, una sentencia que versa sobre una incompetencia, por ejemplo, decretada por un tribunal, o una solicitud de incompetencia, el tribunal se declara competente, por ejemplo, de conocer el proceso, ustedes saben que esa sentencia se ataca mediante un recurso que se llama le contradí. Entonces, si hay un recurso le contradí contra una decisión de primer grado, necesariamente esa jurisdicción también deberá sobreseer el proceso hasta tanto se conozca la decisión del recurso de le contradí. Ustedes saben que esas sentencias o esos procesos que se están ventilando en determinado proceso pueden siempre ser atacados por los incidentes que pueden alterar el curso del proceso, y a veces cuando se manejan de la manera correcta, pues pudieran prolongar el proceso más allá de lo estimado. O sea, cuando hay un sobreseimiento, debemos de entender que la instancia primigenia estará paralizada hasta tanto se conozca de la apelación, y ustedes saben que esa decisión de apelación también puede ser objeto de un recurso de casación, e inclusive si lo que se está ventilando tiene algún vínculo con algún derecho fundamental, pudiera ir al tribunal hasta constitucional. O sea que el sobreseimiento podría entorpecer o frustrar el término del primer grado por varios años, en la medida en que los actores, los operadores, ¿verdad?, de justicia, los auxiliares, como somos nosotros, pues lo manejen, pudieran o no dar lugar a que el proceso se prolongue más allá de lo estimado. Hasta este momento, quisiera ver si alguno de ustedes tiene alguna intervención, quiere participar o algún aporte, una pregunta. Le doy la oportunidad para que entonces continuemos avanzando. Miriam, si va a hablar, tiene que habilitar el micrófono, por favor. No se escucha. No se escucha, Miriam. Ella intentó hablar. Si alguno de ustedes siéntanse en la libertad de participar o hacer alguna pregunta, si tiene alguna inquietud o un aporte, pueden hacerlo.
Bueno, no tienen ninguna participación, pues continuamos. Miren, señores, el otro principio que vamos a tocar ahora es el principio de la seguridad jurídica. Ese principio, dice el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2014, que la seguridad jurídica debe ser entendida como un principio jurídico general consustancial al Estado de Derecho, que se erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que asegure la previsibilidad respecto de los actos de los poderes públicos, determinando sus facultades y deberes. Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades pueda causarle perjuicio. En la especie, la seguridad jurídica estaba garantizada, pues la ley estableció consecuencias que se derivan en contra de una compañía afianzadora cuyo afianzado no se presenta a los actos del proceso. Miren, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho, ese principio es un principio de configuración constitucional que se aplica en todas las materias. ¿Y qué es lo que dice la seguridad jurídica? Miren, cuando nosotros aprobamos una ley, cuando hay una disposición con relación a un determinado sector o a una determinada situación, estamos obligados, comprometidos al cumplimiento de esa ley. Yo recuerdo que al ex magistrado, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un momento le estaban cuestionando con relación a unas compras que había hecho la Suprema Corte de Justicia y le estaban diciendo que él no había cumplido con el procedimiento que establece la ley 340 del año 2006. Y yo recuerdo que la defensa que él hizo a sus actuaciones, que fueron solamente en una declaración pública, él dijo que era muy sencillo porque la ley 340 no se le aplicaba, porque cuando él fue presidente de la Suprema, o sea, la ley, por el principio de retroactividad, no tiene efecto para el pasado, sino hacia el futuro. Si esa ley no existía, él no debía de hacer un procedimiento de conformidad como establecía esa ley, porque tú pedirle a una parte que se acoja a una disposición inexistente en un momento, eso alteraría la seguridad jurídica. De igual manera, eso es un pilar, el principio de seguridad jurídica, fundamental para el desarrollo y la inversión extranjera. Yo pongo el ejemplo en ocasiones de lo que es la zona fronteriza. Ustedes saben que nosotros tenemos una ley de desarrollo fronterizo que le permite a las empresas que están que tienen su principal establecimiento en esa zona, de gozar de ciertos privilegios de tipo fiscal, precisamente para mantener la población y por el interés que tiene el Estado Dominicano en que en esa zona de la frontera pues se sigan desarrollando proyectos que generen empleo y mantener una actividad económica, vamos a decir, de cierto nivel y de importancia, para que las personas que residen en esa zona no tengan que abandonar o migrar hacia las grandes ciudades y nosotros pues ir con el paso del tiempo perdiendo presencia en esa zona. Ustedes conocen lo que es Industria San Miguel, que está ubicada en Santiago Rodríguez, que es lo que se conoce como la compañía Cola Real. Ellos están ahí y tienen su principal establecimiento en esa zona, precisamente porque gozan de unos privilegios fiscales distintos a Coca-Cola, a la Pepsi, a refrescos nacionales, porque precisamente están ahí. Entonces, por eso siempre hay que analizar las cosas en un contexto. Ellos hicieron una inversión sobre la base de esta ley. Imagínense que ahora el Estado modifique esas facilidades que le dio a ellos, o esas, vamos a decir, ventajas de carácter tributario. Eso afectaría la inversión extranjera, pero sobre todo la seguridad jurídica, porque es una compañía de capital extranjero que vino y se radicó, se puso un principal establecimiento en esa zona, precisamente por las facilidades que el Estado les ha brindado. Entonces, a veces vemos cómo entran en coalición, ¿verdad? Hay un choque
entre algunos principios, pero tenemos que ver cuál es la naturaleza de cada una de las leyes para saber, porque si nos vamos desde el punto de vista de la igualdad, esas empresas que están en las fronteras se están beneficiando y están teniendo de parte del Estado un trato desigual entre iguales, porque si yo me dedico a la producción o a la distribución de refrescos, ¿cómo es posible que a una empresa le den una ventaja fiscal y a otra no? Entonces, el origen de esa desigualdad, ¿verdad? De esa discriminación positiva que ha hecho el Estado, es precisamente de permitirle a ellos que se desarrollen en esa zona, mantener nosotros presencia en nuestra zona fronteriza, que es una zona un poco frágil. Entonces, por tú hacer eso, entonces el Estado vamos a decir, te premia o te da facilidades de índole fiscal. Yo recuerdo que hace unos días esas compañías estaban por iniciar un proceso en contra de Cola Real, porque el hecho de que ellos se desarrollen en esa zona les da esa ventaja fiscal, le permite proveer a un precio menor al que lo hacen los tradicionales. Entonces, eso es un ejemplo vivo de lo que es el principio de la seguridad jurídica, que también tiene aplicación en el proceso civil. Otro principio, vamos a decir, cardinal. Otro principio fundamental en el proceso civil es el principio de la preclusión, la contradicción, que los vamos a ir desarrollando, el principio de la inmutabilidad del proceso y el principio dispositivo de la instancia. Miren, como el proceso civil, el interés de las partes es el que motoriza, ¿verdad?, la acción. En materia penal, a ese principio de como el principio de justicia rogada. Esa aplicación en materia civil se llama impulsión. Es lo que trae consigo ese principio. Miren, como la oficiosidad, decíamos al inicio, está configurada dentro del proceso civil solo para ciertas circunstancias donde hay una violación o donde existe en el curso de un proceso alguna situación de interés público. Por ejemplo, cuando hablamos de los menores, el tema de la interdicción, de los consejos de familia, algunos que otros medios de inadmisión, hay o existe la posibilidad de que el juez actúe por vocación propia. Igual en las incompetencias, por ejemplo, que son incompetencias de atribución, el juez puede pronunciarla de oficio, la incompetencia de atribución, porque es un asunto de orden público. Usted no puede, por ejemplo, en un contrato sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad, en un contrato de alquiler, por ejemplo, establecer que en caso de que exista alguna controversia entre el inquilino y el propietario, las partes de común acuerdo le dan competencia exclusiva al Tribunal Laboral de Santiago o al Tribunal de Tierra. ¿Por qué? Porque ese juez es materialmente incompetente y aunque esa disposición nace de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿verdad? Y están de acuerdo, es contraria al orden público. Y al ser contraria al orden público, pues una cláusula considerada nula o como de imposible ejecución, independientemente de que ha surgido del interés de las partes. Entonces, esa incompetencia, la de atribución, es una incompetencia que el juez la puede pronunciar. Usted va, por ejemplo, a la jurisdicción de tierra y usted está demandando un cobro de peso por esa jurisdicción, el juez, sin que el demandante o el demandado lo solicite, puede pronunciar de oficio la incompetencia de ese tribunal, por lo que acabamos de decir. Ahora, la competencia territorial es una competencia prorrogable que pudieran las partes de común acuerdo
darle competencia. Los tribunales dentro de la división jurisdiccional que tiene nuestro sistema de justicia están divididos en cámaras, una vez en sala. Por ejemplo, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, ¿verdad? Es igual en cuanto a competencia de atribución a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Dajabón, de La Vega, de Puerto Plata, de Santiago, de Higüey, de La Romana, es la misma. Por ende, pudiera darse el caso de que en una relación comercial, un préstamo, por ejemplo, el acreedor sea de Higüey y el deudor sea de Puerto Plata. Ahí tenemos dos domicilios diferentes. Pudieran las partes de mutuo acuerdo elegir una de esas dos jurisdicciones sin ningún problema. Pudieran elegir, por ejemplo, para los fines de ejecución de ese acto, tanto la Cámara Civil de Puerto Plata como la de Higüey. ¿Por qué? Porque atributivamente esas cámaras tienen la misma competencia de atribución. La competencia material es la misma. Entonces, cuando la competencia material sea la misma, para la ejecución de un acto, de una obligación, de cualquier situación, pues las partes pueden, por aplicación del artículo 111 del Código Civil, cuando habla de la elección de domicilio, elegir el domicilio en una cualquiera de esas jurisdicciones y ahí no va a existir ningún problema. Sin embargo, la regla general es que las partes le pongan los límites a la instancia. O sea, las partes establezcan en el curso de la misma, del mismo proceso, cuál será el alcance de las actuaciones, los límites y sobre qué va a estar el litigio, el juez apoderado sobre ese determinado litigio. Por eso, cuando se redacta el proyecto de sentencia, como se le llama al acto introductivo de instancia, que es el emplazamiento en materia civil, el demandante debe de, por aplicación del artículo 69, explicar cuál es el objeto de la demanda, cuál es el nombre del abogado, cuál es el nombre de la parte, las generales, y debe de hacer una explicación precisa de cuáles son los hechos de un proceso. Miren, señores, los hechos en un proceso nunca van a variar, ni desde el inicio hasta la Suprema, ante el Tribunal Constitucional. Los hechos son los mismos en un proceso. Usted no lo puede modificar. Ahora, el derecho, inclusive, por aplicación del principio iuri novi curia, el juez pudiera inclusive modificártelo. Tú puedes, por ejemplo, en una demanda en responsabilidad civil, basarte en una responsabilidad civil por el artículo 1382 y cuando el juez está verificando dice no, pero no es el 1382 que aplica, sino que en ese caso la responsabilidad que aplica es la del 1386, por ejemplo, o el 1385. Él te puede variar el derecho. Ahora los hechos siempre van a ser los mismos. Entonces cuando la parte activa del proceso, que es la que lo impulsa, que es el demandante, lanza su acto de demanda, el demandado entonces lo recibe y cuando lo recibe entonces a partir de ahí lo primero que debe de hacer es constituir un abogado, ¿verdad? Porque en materia civil el monopolio de la representación de las partes en los tribunales lo tienen los abogados. O sea, usted no puede asumir su propia defensa en materia civil porque usted no tiene usted no está provisto, o sea, un ciudadano ordinario, que no sea abogado, no está provisto del S4 que nos da el Estado Dominicano para nosotros poder ejercer. Entonces, ese monopolio exclusivo lo tienen los abogados y por ende, ante una demanda, lo primero que se debe de hacer es constituir un abogado y hacerlo con las formalidades propias, que las vamos a ver más adelante en el curso que vamos a tener, las formalidades propias, contestándole al demandante que es su abogado con relación a ese determinado proceso. Ahí, en esa etapa inicial, el demandado conoce cuáles son los hechos del proceso, cuál es el derecho, el demandante dice que se ha violentado, pero fundamental, qué es lo que está solicitándole al juez en el curso de ese proceso. Yo recuerdo, y voy a abrir aquí un paréntesis,
hace varios años, yo tuve la oportunidad de recibir un acto de demanda que tenía aproximadamente como 22 páginas, el acto de demanda, donde el abogado hacía referencia de una serie de situaciones que le imputaba a mi cliente y explicaba cuáles eran las violaciones de tipo legal. Pero cuando yo me voy a la última página, yo veo que lo único que hay es solicitud de fijación de audiencia. Cuando yo vi que en la parte final solamente se hablaba de que se estaba solicitando fijación de audiencia, yo lo que pensé fue que se había traspapelado la última página y yo no la tenía a mano, o sea, no sabía cuáles eran las peticiones que había hecho el demandante. Me voy al tribunal, después que constituyo abogado, para saber si el tribunal tenía el acto de emplazamiento. Ustedes saben que cuando se fija audiencia, usted debe depositar el acto de demanda. Cuando busco el acto de demanda en el tribunal, verifico de que real y efectivamente el acto que yo tenía en mi poder y el que estaba en el tribunal era el mismo. O sea, que no había diferencia. Bueno, cuando llegamos a la audiencia, el primer día, yo le dije al abogado, yo representaba una institución bancaria y él representaba a un cliente que había saldado un préstamo, pero que no se le había levantado una hipoteca que tenía. O sea, no se había hecho el procedimiento y él estaba estableciendo que estaba demandando a la institución por esa situación. Era un inmueble no registrado, recuerdo, y cuando son inmuebles no registrados, siempre la institución hace ese procedimiento por ante el ayuntamiento. Cuando estamos ahí, yo le digo, mira, no hay problema, vamos a iniciar el proceso para hacer levantamiento, pero él me dice, bueno, ya yo apoderé el tribunal, vamos a esperar a ver qué dice el tribunal. Cuando subimos al estrado, el juez le pide a él el acto de emplazamiento, el original, y el juez se va a la parte dispositiva y le dice que dónde estaba el acto de emplazamiento. El abogado, bueno, comenzó a buscarlo y dijo, bueno, tal vez fue que él cometió un error y nos dio uno con esa falta, pero efectivamente no tenía petición el acto. No había en el dispositivo de la demanda una pretensión concreta en contra del demandado. Entonces, como no existía esa pretensión, yo lo que solicité fue la nulidad del acto porque no estaba hecho de conformidad con el artículo 69 del Código Civil, del procedimiento civil. O sea, no hay ninguna pretensión. O sea, yo no sé de qué me voy a defender el día de la audiencia porque él no me lo hizo constar en el acto. Entonces, cuando yo le solicité la nulidad, automáticamente el juez sin voz ahí la pronunció la nulidad del acto porque no tenía el petitorio. Entonces, el petitorio, señores, es lo que hace al demandado buscar cuáles son las pruebas, cuál es el alcance, si es una condena, si es un astrente, qué es lo que está pidiendo. Porque hay gente a veces que en el acto de emplazamiento plantea una cosa, pero cuando uno se va al petitorio, te pide algo que a veces no tiene mucha relación con lo que ha planteado en el emplazamiento. Entonces, eso es lo que se conoce como el principio dispositivo de la instancia. O sea, la pretensión final, el petitorio que se le hace al juzgador en ocasión del litigio del cual él está apoderado. Ahora, ahí mismo, emparentado con ese principio dispositivo, tenemos el principio de la inmutabilidad del proceso. ¿Qué es lo que quiere decir la inmutabilidad del proceso? Que una vez lanzada la instancia principal, el proceso es inmutable, es invariable, desde que inicia hasta el final. Puede, bajo ciertas circunstancias y con la intervención de terceros legalmente incorporados al proceso, como podría ser, por ejemplo, una demanda en intervención forzosa o una demanda en intervención voluntaria o una demanda reconvencional o una demanda adicional, que lo vamos a desarrollar más adelante, variar cuáles son las pretensiones originales del proceso. Y también podría variar en ocasión de algunos incidentes que se pudieran plantear en el curso del proceso, que también pudieran variar las solicitudes originales. Sin embargo,
usted no puede, por ejemplo, demandarme a mí en cobro de pesos para que yo le pague 1 millón de pesos. Entonces, usted me hace el petitorio, ¿verdad? Me explican los hechos que yo le debo en ocasión de un pagaré notarial, de un contrato, de lo que sea, que ha generado la obligación, y que usted, entonces, por el artículo, las convenciones legalmente formadas, tienen fuerza de ley entre las partes, usted me explica de que hay una situación y concluye, primero, en su acto, que se condene, que se declare buena y válida la demanda. Segundo, que se condene al señor Francisco Morrovera al pago de $500,000 de pesos. Y tercero, que se condene al pago de las costas. Bien, pero ¿qué sucede? El día de la audiencia usted dice, wow, yo solamente pedí que se condenara al pago de la suma de tanto, pero yo quiero agregarle que también, como eso fue en el año 2015, estamos en el 2021, él me paga un 5% de interés por esa suma. Y que también, si él no tempera a pagarme, también que se condene a un astrente por cada día de retardo en la ejecución de la decisión. Usted me está agregando 2 pretensiones adicionales el día de la audiencia de conclusiones al fondo. Esas 2 solicitudes que usted tiene la posibilidad de hacerla en el proceso, pero de la manera correcta, porque el proceso civil es eminentemente formalista, usted no puede solicitarla el día de la audiencia. ¿Por qué? Porque usted me estaría violentando como parte demandada el derecho a yo defenderme. Usted me está sacando de manera subverticia, me está presentando unas conclusiones que no forman parte del acto introductivo de instancia. Usted me está violentando también el derecho a yo defenderme. O sea, yo no me puedo defender. Entonces es una violación al principio de la inmutabilidad del proceso. Usted lo advierte ante el juez magistrado, mire, según verificamos en el acto introductivo de instancia, las conclusiones que la parte demandada ha planteado en su acto son las siguientes. En el día de hoy me está planteando estas que son diferentes. Entonces, esas 2 que son diferentes violentan el derecho a yo defenderme, la inmutabilidad del proceso, por ende deben de ser declaradas irrecibibles en el curso de este proceso por violentar pues esos principios que previamente habíamos acotado. Y el juez tendrá necesariamente que desechar esas conclusiones porque no forman parte del proceso. Entonces, a eso es lo que conocemos como el principio de la inmutabilidad del proceso. El proceso es inmutable, es invariable desde el inicio hasta el final. Solamente puede tener a las alteraciones que la propia ley, mediante los mecanismos que tiene para ello, pudieran producirse en ocasión o de demandas incidentales o de intervenciones por parte de los terceros, ya sean voluntarias o forzosas, o demandas adicionales que pudiera hacer el propio demandante o reconvencionales que puede hacer la parte demandada. Entonces, ahí, en esa parte, tenemos lo que es el principio de la inmutabilidad del proceso. De igual manera, en el proceso civil tenemos otro principio muy de una aplicación trascendental en el curso del mismo, que es el principio de la preclusión. Miren, el proceso inicia como si fuera una recta numérica, con etapas que son sucesivas una de otra. Si ustedes se fijan, la modificación que se le hizo al Código Civil, al Código de Procedimiento Civil, con la Ley 834, la misma ley hace los incidentes y los medios de inadmisión y las excepciones de procedimiento, las hace sobre la base del sistema de la preclusión. Por ejemplo, usted tiene primero oportunidad de plantear al inicio del proceso el régimen de nulidad, nulidad de forma, nulidad de fondo del proceso, las excepciones del procedimiento, la incompetencia del proceso. Todo eso usted lo puede plantear mediante una solicitud y antes de todo medio de inadmisión y defensa al fondo. Usted no me puede pedir en un proceso, usted no puede concluir, por ejemplo, el primer día pidiendo la inadmisión de la demanda. Usted me pide unas conclusiones y después que usted concluye sobre inadmisión, usted no puede decirle, magistrado, yo quiero que este tribunal sea declarado incompetente. ¿Por qué? Porque usted, al momento de hacer la pretensión, la solicitud al juez de un medio de inadmisión, automáticamente usted ha precluido, usted ha desechado la fase
de usted plantear las excepciones y las incompetencias. Si me planteas tú un medio de inadmisión, primero estás dándole aquí esencia a las formalidades. Ustedes saben que la misma ley 834 dice que no hay nulidad sin agravio. Y si usted como parte demandada hizo un planteamiento sobre una inadmisión, ya usted automáticamente le está dando competencia al tribunal. Usted no puede hablar de incompetencia, porque precisamente la misma ley 834 dice que las excepciones del procedimiento deben de plantearse antes de todo medio de inadmisión y defensa al fondo. Igual, si me concluyes al fondo como número uno, el petitorio número uno, no puede también plantearme un medio de inadmisión de falta de calidad, falta de interés o falta de objeto. ¿Por qué? Porque ya tú le diste facultad al juez para que conozca el fondo. Ya el tramo procesal en el cual debiste de plantear los medios de inadmisión o las excepciones que van primero, usted lo ha precluido. O sea, ya eso es una etapa superada del proceso, una etapa pasada del proceso. Si nos vamos, por ejemplo, a las vías de ejecución, nos vamos al procedimiento de ejecución, por ejemplo, de los embargos, régimen de los embargos inmobiliarios, tú no puedes en una audiencia de 20 en pública subasta hablarme de una nulidad del pliego de condiciones. ¿Por qué? Porque el pliego es el primer incidente que está a tu disposición, porque es la primera audiencia que se conoce, la audiencia sobre la lectura del pliego de condiciones. Me refiero al embargo ordinario, ¿verdad? Al de derecho común. En ese embargo, tú tienes la oportunidad de tú modificar el pliego de condiciones. ¿Cuándo? Cuando el persiguiente, embargante, te notifica del depósito del pliego y te invita a que tú hagas los reparos. Una vez se haya cerrado la audiencia del pliego de condiciones, ya tú no podrías en otra audiencia hablar de modificación al pliego, porque esa es una etapa superada, es una etapa precluida. Si nos vamos, por ejemplo, a la jurisdicción inmobiliaria, en la audiencia de fondo, una vez cerrada la audiencia de prueba, tú no puedes incorporar nuevos elementos probatorios al proceso. ¿Por qué? Porque hay una etapa que se cierra con la audiencia de prueba, que es para que las partes puedan someter. Abro un paréntesis. Siempre en el proceso civil o en el derecho en sentido general, existe la posibilidad de manera excepcional de hacer alguna que otra actuación, pero respetando el debido proceso y la predeterminación procesal. Por ejemplo, imagínense que estamos en una audiencia de prueba en materia de tierra, una audiencia de fondo, y te llega de manos de tu representado, de tu cliente, un documento que tú entiendes que es vital para la suerte del litigio. ¿Qué es lo que tú deberías hacer? Solicitarle al juez en materia de tierra una reapertura de la audiencia de prueba para tú poder incorporar ese elemento probatorio al proceso. Si ya se ha concluido, por ejemplo, usted podría solicitar una reapertura de los debates y el juez entonces tendrá la facultad de acogértela o no, dependiendo de si ese documento él entiende que es o no trascendental o vital en la suerte del litigio. Entonces es la forma, vamos a decir, excepcional de hacer la incorporación de un documento en un proceso. Igual en materia civil, si ya tú concluiste y tienes un documento adicional que aportar y ya se ha cerrado la etapa de contradicción del mismo y el expediente está en estado de fallo, pues entonces tú puedes hacer, haciendo uso de esa figura jurisprudencial, como es la reapertura de debate, hacerle una instancia motivada al juez, explicándole el interés que tú tienes de incorporar un documento que recibiste con posterioridad a el tramo procesal de la comunicación de los documentos y que tú entiendes que con el mismo pudiera decidirse o variarse la suerte del proceso, el juez lo evalúa y pudiera entonces dar una reapertura para que el demandado o la contraparte pueda estudiar ese documento y contestarlo. Entonces, de igual manera también en la instancia, como hablábamos hace un momentito, con la inmutabilidad del proceso, el demandante tiene la oportunidad de hacer una demanda adicional a la primigenia que ha hecho. Igual el demandado puede hacer una contrademanda, que es una demanda reconvencional, y ahí va a hacer pretensiones distintas a las que conoce el juez en ocasión del litigio inicial. La va a fallar en la misma decisión, pero por disposiciones distintas.
De igual manera también tenemos a los terceros que pudieran intervenir, sea forzoso o voluntariamente, de conformidad con el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, y pudieran entonces hacer pretensiones diferentes a las que tiene el juez desde el inicio del litigio. Esa dinámica, señores, vamos a decir, esa relación procesal que tienen las reglas generales con las excepcionales son las que hacen o enriquecen el proceso y le permiten a ustedes, como auxiliares de la justicia, como representantes, dar un servicio a los clientes de calidad e inclusive ayudar a los jueces, al tribunal en sentido general, para que esté en la mejor de las condiciones de fallar un proceso. Algunas veces la diferencia en un proceso y otro está en la responsabilidad, en la organización y los planteamientos que le puede hacer un abogado. A veces nosotros somos más dados a tomar para fines de conocer un proceso el expediente que está mejor organizado, que está mejor inventariado, que las piezas están de fácil acceso para el juez, que los documentos, si él quiere ver el documento número 1, que tenga un label ahí, que esté encuadernado el proceso. Eso hace, señores, que la dinámica del proceso judicial se haga mucho más ágil. Y ustedes saben que a veces los tribunales siempre tienen deficiencia de personal, siempre existe una mora judicial por el cargo de trabajo que pueden tener los tribunales. Entonces, en la medida en que nosotros como parte de un proceso encaminamos a que la solución al mismo sea lo más ágil y rápida posible, pues en esa misma medida también el tribunal estará en condiciones de darnos respuesta. Entonces, eso es fundamental para nosotros como abogados, el preparar los expedientes. Cuando usted conoce lo que está envuelto en el litigio y usted lo hace de una manera organizada, responsable, nos ganamos el respeto de la parte contraria, de nuestro adversario, el respeto del juez y el respeto también de la secretaria y de todos los oficinistas del sistema. Eso es fundamental, señores. Igual, el trato hacia los colegas debe ser un trato elegante. No hay por qué en el curso de un proceso ni amedrentar, ni humillar, ni tener ningún tipo de actitud prepotente en el curso de una instancia, porque cuando tú tienes el caso, como dicen, la sartén por el mango, en un proceso, puede que en otro tú seas la parte procesalmente más débil. Entonces, nosotros somos abogados de una causa, pero nuestro ejercicio profesional, nosotros vamos a estar en contacto permanente con los actores del proceso. O sea, siempre habrá que respetar, sin tampoco tener una actitud, vamos a decir, sumisa, ni permitir que el jugador tampoco haga un uso excesivo de la ley o violente derecho que tenemos, o sea, con la firmeza que puede caracterizar una pretensión. Nosotros como abogados estamos llamados a respetar los actores del proceso, a nuestra contraparte, la secretaria, el ministerial, y con usted hacer eso, créanme que nos ganamos también el respeto de ellos hacia nosotros. Esa es una recomendación adicional que nos sirve para el ejercicio de nuestra profesión, que en ocasiones se ve empañado por las actuaciones impropias de muy pocos, pero que nos afectan a todos. Entonces, en la medida en que ustedes se preparen, estén capacitados, que sean organizados, que sean responsables y con el conocimiento en la mano, pues necesariamente habrá que respetarlo y escucharlo. Y cuando no tengan ganancia de causa, pues podrán generar una duda razonable, tanto en su contraparte como en el propio juez, y quizás en el Tribunal de Apelación o en la Suprema pudieran ustedes revertir una que otra situación de índole procesal que se dio en el curso de su proceso, y ustedes pueden ganar, si no en ese grado, pues en apelación, tener ganancia de causa. En estos momentos vuelvo nuevamente a darle la oportunidad a ustedes para que si tienen alguna intervención
alguna experiencia que compartir de lo que hemos hablado, pues que lo hagan y que se sientan en la libertad, porque realmente esta es la naturaleza de este tipo de diplomados. Así que los escucho si tienen alguna intervención, pregunta o alguna participación. Muy bien. Bueno, jóvenes, miren, vamos a continuar entonces con otro de los principios, que es el principio de contradicción. Como vemos, esos principios del proceso civil son la base del mismo y sobre los cuales, a partir de conocerlos, nosotros pudiéramos en un determinado proceso saber cuál será el comportamiento procesal y cuáles son los límites de los adversarios, inclusive del juez y hasta de nuestras propias actuaciones en el proceso. Cuando manejamos estos principios y sabemos sus aplicaciones en cada uno de los procesos que llevamos, tendremos un mejor resultado, tanto para incidentar el proceso como para ponerle límites a ciertas actuaciones. Es muy frecuente en ocasiones, sobre todo en la materia, por ejemplo, inmobiliaria, ver cómo los jueces en ocasiones confunden los roles, por ejemplo, de cuando están ellos en ocasión de un proceso de saneamiento, que es un proceso de orden público, y donde ellos como juzgadores tienen un papel activo, a cuando están en ocasión de una litis sobre derechos registrados, que es un interés privado. Cuando hay un saneamiento, el juez puede de manera oficiosa promover situaciones, solicitar descensos, ellos a requerimiento del tribunal para contratar una. Sin embargo, cuando estamos en una litis, aplica directamente el principio de la impulsión procesal. Y ahí, a menos que no exista un asunto que atente contra el orden público o las buenas costumbres, el juez debe de limitarse a conocer y a decidir solo y solo con lo que le ha sido planteado, con lo que le ha sido peticionado o rogado por las partes. Pero a veces vemos cómo se le hace alguna recomendación en esa jurisdicción. Mire, usted debe de publicar en el periódico, debe de hacer esto, tiene que citar a tal parte, tiene que hacer esto. El proceso, la ley que nos regula a nosotros, tiene una presunción jure de jure. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como abogados tenemos conocimiento pleno de lo que son los procedimientos en los cuales estamos imbuidos. O sea, no debe ningún tercero, recuerden que el juez es un tercero imparcial, que es el que va a tomar una decisión, ni incidir ni a favor ni en contra
para resolver el problema. El juez tiene que fallar en función a lo que las partes le someten, le planteen. Y a veces hay como en esa jurisdicción, yo siento, una confusión en cuanto a la participación proactiva o no del juez. Igual en materia laboral, ustedes saben que el juez tiene un papel activo, y como el juez tiene un papel activo en esa materia, sus planteamientos, sus requerimientos pueden ir más allá inclusive de lo que las partes le han planteado. En fin, con la finalidad de él llegar a la verdad material del proceso que se le ha planteado. Sin embargo, ante la jurisdicción civil, como es de interés privado, esa oficiosidad está limitada, está, vamos a decir, a su disposición, en este caso de los jueces, cuando hay una violación a una disposición de orden público o cuando se violenta las buenas costumbres. Esos son los límites al principio de la autonomía de la voluntad. Después de ahí, las partes tienen autoridad para ellos iniciar el proceso, suspenderlo, desistir del mismo o ponerle fin al mismo. Es una facultad exclusiva de las partes. A veces vemos en tribunales actuaciones que desbordan las facultades de los jueces. La comunicación de documentos, por ejemplo, yo he escuchado, he visto a jueces decirle en un estrado a las partes que él no va a otorgar esa comunicación de documentos. No obstante, la parte demandante y la parte demandada están de acuerdo a que se dé una prórroga, por ejemplo, de una comunicación de documentos. Entonces, si las partes son las que dirigen el proceso, en este caso, las que lo impulsan, y estamos de acuerdo, el demandado y el demandante, en aportar documentos en ocasión de un proceso determinado, ¿por qué el juez limita esa solicitud que le hemos hecho si somos nosotros los dueños del proceso? O sea, él regula esa relación procesal, pero si estoy de acuerdo yo, que soy el demandado, y está de acuerdo el demandante en incorporar un proceso al proceso, no veo por qué pudiera el juez tener algún tipo de oposición a que se someta, a menos de que por alguna u otra situación eso es un asunto que esté prohibido, dependiendo de la naturaleza del proceso. Pero evita un proceso ordinario donde las partes quieren someter documentos y el juez le dice que no. Igual, el juez a veces ha sometido a las partes a que concluyan con relación al proceso, a que presenten sus conclusiones. Y las partes dicen, bueno, magistrado, queremos un último aplazamiento a ver si podemos arribar a un acuerdo. Y he escuchado a jueces decir, no, tienen que concluir al fondo en el día de hoy. Entonces, esas situaciones que vivimos a diario en los tribunales, sabemos que en la parte académica realmente no debería de ser así. Porque imagínense ustedes que el juez esté trabajando en una sentencia donde ya las partes tengan un acuerdo hecho y el juez disponga de los recursos humanos, de su tiempo, para trabajar una decisión que ya las partes le han buscado una solución. Si las partes le han buscado una solución, pudieran en ese tramo solicitar una reapertura de manera conjunta al proceso y depositarle ese acuerdo. Si ahí se perdería un tiempo, recursos humanos y una serie de cosas que fueron innecesarios si se le hubiese dado oportunidad a las partes de agotar esa última prórroga de la audiencia. Entonces, miren, una parte también que quiero destacar del proceso es lo siguiente y del comportamiento. Mucho de lo que vivimos en los tribunales, de lo que vemos, viene dado también por el comportamiento que de manera sistemática y continua hemos tenido los abogados
nosotros debemos respetar el ejercicio de nuestra profesión y lo respetamos en la medida en que no sucumbimos ante una solicitud que nos hace inclusive nuestro propio cliente. Nosotros somos auxiliares de la justicia, somos una extensión del cliente, pero debemos de abrazar una causa que no colida contra nuestros principios éticos y morales y tener también la deontología jurídica necesaria para nosotros desenvolvernos en este medio tan complejo, porque recuerden que lo que se ventila en los tribunales son cuestiones que tienen que ver con asuntos de interés económico y las personas son muy, el ser humano por su propia naturaleza es muy celoso con los bienes. O sea, si hay algunas cosas que son preciadas por el ser humano, es la salud, la libertad y los bienes materiales. Hay personas inclusive que ponen los bienes por encima hasta de la salud y hasta de su libertad. Entonces, en el derecho civil nosotros estamos tratando con intereses económicos. Quizás por lo que una gente ha trabajado durante toda su vida es para adquirir una casa, para tener un inmueble, para tener un vehículo, para tener un terreno. Y eso, como consecuencia de algún litigio, pudiera estar en juego. Por ello, debemos de ser conscientes de si estamos al nivel, a la altura, ¿verdad?, de poder nosotros llevar un litigio de esa envergadura. Porque cualquier error, por desconocimiento, por omisión, por negligencia o por irresponsabilidad, pudiera llevar a esa persona a la quiebra económica, lo pudiera llevar a la cárcel o pudiera sencillamente lacerar de manera significativa su patrimonio. Entonces, es un llamado a ustedes como abogados, ¿verdad?, a que hagamos las cosas bien, a que respetemos el proceso, que respetemos nuestra contraparte y que seamos lo más honestos posible sin plantear nuestras pretensiones ante cualquier jugador. Respeto, señores, de las partes. Hay casos donde ustedes ven a un juez que le da un trato a un abogado en la misma circunstancia y le da un trato diferenciado a otro abogado en un proceso similar. Dice, bueno, pero ¿por qué a él sí y a este no? Bueno, pues eso va muy de la mano con el respeto que el juez le tenga, con el conocimiento que tenga el abogado, porque cuando hay conocimiento, señores, se produce un respeto, porque el abogado que postula sabe también cuáles son los límites del juez y cuando el juez se excede en los poderes que tiene, pues también existen acciones que las partes pueden intentar contra él mismo como juzgador, contra el alguacil, contra el secretario e inclusive contra tu contraparte que conoce, que tú sabes cuáles son esos límites que él tiene y hasta dónde pudiera o no llegar. Y a la medida en que se conoce, señores, pues se tiene poder. Entonces, cuando eso se complementa con responsabilidad, con un trato elegante, con un trato decente, pues realmente se hace mucho más fácil el proceso y profesionalmente se va creciendo y más personas pues querrán o tu asesoría o que tú lo acompañes en un determinado proceso porque sienten que contigo a su lado el proceso marcharía mejor, tendrían una voz crítica en el proceso y eso realmente es lo que va fortaleciéndonos como profesionales. Yo quisiera en este momento escucharlo a algunos de ustedes que hasta ahora no lo he podido escuchar, que tengan alguna intervención, si tienen algún aporte y que no tengan temor, señores, en preguntar, porque esa es la naturaleza, como les dije, de este curso, de que ustedes participen y de que podamos aclarar dudas o situaciones o compartir experiencias. Esa realmente es la visión, porque estamos acostumbrados siempre a escuchar solamente a una sola persona en estos cursos, en estos diplomados, pero el instituto tiene por interés de compartir experiencias con ustedes y hacer, por eso yo a veces hago muchos ejemplos prácticos, hago paréntesis, de compartir situaciones prácticas
de los procesos que hemos vivido o que hemos tenido oportunidad de participar. Así que quisiera escuchar a alguno de ustedes con alguna intervención, alguna participación o alguna pregunta, alguna cuestionante que puedan tener con relación a lo que hemos tratado hasta ahora. Muy bien, pues están tímidos. Pero miren, hay otros principios que, como les decía, son comunes a las demás jurisdicciones y que no voy a hacer mucho énfasis, pero están lo de la celeridad procesal, está el principio de economía procesal, están el principio del debido proceso, que les decía que en materia civil lo conocemos como predeterminación procesal, y cada uno de ellos, como les dije, tiene su especial trascendencia en el curso de esta instancia civil. La imparcialidad, la procesal, la preclusión, esos son, a grosso modo, el no bis in idem, ¿verdad? Que ustedes conocen, que en materia civil es la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ¿verdad? No tenemos en materia civil el no bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, sino la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ese es el principio que rige los procesos. O sea, una vez que una cosa ha tenido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pues sencillamente, si hay en la decisión un mandato de cumplimiento de una obligación, pues eso es un título a partir de ahí, una sentencia ejecutoria que podrá iniciarse su ejecución. Entonces, las sentencias o las decisiones sabemos que son definitivas en tanto que el juez que la dictó no va a volver sobre sus pasos, ¿verdad? Por una cosa es una sentencia definitiva y otra es autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Y en materia civil, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada se obtiene cuando la cosa ha hecho tránsito en primer grado, apelación y en la Suprema Corte de Justicia. O sencillamente cuando se ha juzgado en el tribunal de primera instancia o en el de apelación, por ejemplo, se ratifica y se notifica la decisión y la decisión no es objeto de las vías recursivas dentro del plazo establecido. Por ejemplo, una decisión de primer grado la notificamos, que contiene el pago, el cumplimiento de una obligación, la notificamos dentro de los plazos, ¿verdad? Invitamos a la parte contra quien ha sido dictada que ejerza las vías de recurso y no se ha ejercido, pues entonces solicitamos una certificación de no apelación por ante el tribunal de apelación y ya ahí tenemos una sentencia firme que es susceptible de la ejecución. Entonces, miren, en el curso vamos a tener una parte de lo que es la acción en justicia, cómo se apodera la jurisdicción civil, lo vamos a desglosar por etapas procesales. Vamos a hablar de sucesiones y de liberalidades. Vamos a hablar de responsabilidad civil. Vamos a tener uno que es de los referimientos y vamos a tener varios de lo que es la parte, vamos a decir, fundamental del derecho, que es sobre vías de ejecución. En eso vamos a tener unos que otros encuentros sobre vías de ejecución, porque las vías de ejecución realmente son las que permiten la eficacia de la decisión. Todo proceso termina necesariamente cuando no hay una ejecución voluntaria por parte de la persona
de contra quien se ha dictado la sentencia o la decisión, siempre termina en una ejecución. Si usted quiere desalojar a un agente, esa sentencia de desalojo hay que ejecutarla. Si usted quiere un inquilino, sacarlo de la casa, ¿verdad? Y cobrarle, hay que ejecutar la sentencia. Si usted tiene una decisión penal que condena a una persona a prisión y al pago de una indemnización por efecto del actor civil, usted tiene que ejecutar esa decisión. Si usted tiene una decisión laboral por el cobro de salarios laborales, usted tiene necesariamente que ejecutar esa decisión laboral. Y si usted tiene una obligación, un accidente de tránsito, un contrato, un préstamo, una hipoteca, un privilegio, cualquier situación de esa, pues una demanda en divorcio, una ejecución por un asunto de una partición, o sea, siempre tendrá que ejecutarse. Por ende, las vías de ejecución son las que permiten la eficacia de los juzgados. En caso contrario, lo que tendríamos sería una sentencia que contiene una condenación, pero de imposible ejecución si no se conocen cuáles son las vías o los mecanismos que la ley pone a disposición de un acreedor o de una parte que obtiene una decisión, cómo las ejecuta. Usted tiene un astrente, una condenación en astrente, cómo usted materializa esa condenación en astrente. Entonces, por eso, por esa particularidad que tienen las vías de ejecución en nuestro sistema de justicia, le vamos a dedicar a esa parte, creo que 2 o 3 quizás sábados en vías de ejecución. Además de que tienen procedimientos totalmente diferentes al procedimiento que conocemos ordinariamente y es un poco más complejo su dinámica. Cualquier actuación que no se subsume, que no se lleva de conformidad con el procedimiento de que se trate, si es un embargo ejecutivo, si es un embargo conservatorio, si es un embargo retentivo o si es un unitario, pues tendrá un tratamiento diferente, tiene una forma procesal de abordarlo distinto, cómo tú te proteges y cómo también te defiendes ante una determinada ejecución. Nosotros hemos entendido en el instituto que eso es fundamental para los abogados en el ejercicio de la profesión. Y reiteramos que ese es nuestro interés desde el instituto, que ustedes estén en condiciones de poder desarrollarse como abogados, poder ejercer con las herramientas a su disposición. Por eso también les hablé al inicio de que vamos a compartir semanalmente una decisión. A esa sección la vamos a llamar novedad jurisprudencial, y ya para la próxima semana ustedes tienen la primera decisión, que es la dictada por la tercera sala, dándole una valoración a lo que son los mensajes de el derecho siempre va evolucionando, tenemos siempre una transformación, lo que en un momento se desarrollaba o se tenía por sentado de una manera, los tiempos, la revolución tecnológica ha ido cambiando. El tratamiento que le va dando la jurisprudencia y la propia doctrina debe de ir siempre de la mano con el desarrollo de la misma sociedad. Realmente las leyes son respuestas a necesidades sociales. Y cuando las leyes no están, vamos a decir, no se han ido adaptando, no están del todo. Ustedes saben que el código dice que toda deuda que excede de 30 pesos debe de ser probada por escrito, pero ese código es del año 1800, el que tenemos, ¿verdad? Nosotros necesitamos ir incorporando a nuestro sistema de derecho la realidad jurídica de hoy. Si ustedes toman en materia, por ejemplo, laboral, nosotros tenemos que se han desarrollado lo que son los call centers, que tienen una relación laboral totalmente diferente a la configuración
que teníamos en el pasado, de que se prestaba un servicio, de la subordinación jurídica, de un pago, de un cumplimiento de un horario. Por ejemplo, los call centers, eso. Tenemos empleados aquí que trabajan desde República Dominicana, prestan el servicio en Centroamérica o en Estados Unidos, y el empleador, por ejemplo, está en Estados Unidos. O sea, tú prestas el servicio en República Dominicana, desde República Dominicana. Le das el servicio a una gente que está en México, por ejemplo, pero el empleador tuyo está en Estados Unidos. O sea, tenemos 3 domicilios totalmente distintos que no está, vamos a decir, contemplado en lo que es el código de trabajo, ese tipo de relación. Entonces nosotros somos signatarios de ciertos acuerdos internacionales de la OIT, ¿verdad?, que se han ratificado, y con el derecho comparado hemos podido ir adaptando nuestra legislación. Pues asimismo, hoy día ya no tenemos un sistema de correo como lo teníamos en el pasado, de un correo físico, de carta, sino que la forma más efectiva, inclusive el propio correo electrónico, ya básicamente ha sido sustituido por el mismo WhatsApp, porque es más directo. Tú le envías un mensaje a una persona por un correo electrónico y es muy posible que él se demore un tiempo. Sin embargo, si le mandamos una confirmación de lo que sea por un mensaje de WhatsApp, de manera instantánea la persona tiene acceso por lo menos a leerlo. Entonces, después que lo lee, pues ya la misma aplicación te permite ver o dar acuses básicamente de recibo de esa situación. Entonces, esas cuestiones, cuando la aplicamos o la adaptamos a nuestro sistema de derecho, necesariamente tiene que ir evolucionando, porque en ocasiones la única prueba, el único medio de prueba que puede tener una persona para defenderse es una conversación de WhatsApp donde hay una afirmación, donde hay un contrato, donde hay una contratación, que cuando lo podemos incorporar a otros tipos de pruebas, pues entonces tenemos una idea más acabada de lo sucedido. O sea, no es que un mensaje de WhatsApp por sí solo va a tener un valor probatorio, pero cuando quizás lo unimos a otros medios de prueba, pues entonces podemos estar en condiciones de nosotros llevar a la psiquis del juez, llevar al juzgador a fin de que sea resuelto el conflicto de conformidad con nuestras pretensiones. O sea, esa evolución que va teniendo la propia jurisprudencia, que va variando constantemente los criterios, va muy de la mano con el crecimiento de la población, con el desarrollo tecnológico y con las situaciones propias de las sociedades. Siempre conocíamos nosotros de que no era posible demandar el desalojo de una persona por aplicación del decreto ese 4807. Solamente habría 4 causales para uno poder solicitar el desalojo, que eran la falta de pago, el uso indebido del inmueble, el hacerle modificaciones al inmueble alquilado o subalquilar. Sin embargo, ese criterio la Suprema lo varió, estableciendo que el término, por ejemplo, de un contrato en materia de inquilinato no era causa suficiente para provocar o promover el desalojo. ¿Por qué? Porque se entendía que si un inquilino estaba pagando y no estaba dedicando el inmueble a un uso distinto porque fue alquilado y no entraba dentro de la categoría, la simple llegada a término no podía ser una causa, porque una gente que rentaba un apartamento o una casa lo hacía porque no la necesitaba. Ese era el criterio anterior. Y además porque existía un déficit en esa época, era lo que la jurisprudencia entendía, un déficit habitacional. Entonces, usted mover a una familia de una casa, sencillamente por la llegada a término, como que no era. Entonces, tú tenías que hacer un procedimiento ante el control de alquileres de casas y de desahucios que funcionan en la gobernación, un proceso administrativo bastante largo, que tomaba años
para tú poder desalojar a una persona. Sin embargo, recientemente la Suprema modificó ese criterio y ha establecido de que la llegada a término sí constituye en la actualidad una causa para que la persona pueda ser desalojada. ¿Por qué? Porque el déficit habitacional que existía en el pasado es inexistente en el futuro, ahora en el presente, perdón. ¿Por qué? Porque se han desarrollado demasiados proyectos inmobiliarios y ahora la facilidad que puede tener una persona para rentar una casa, te entra a una aplicación y te puede encontrar, por ejemplo, en Santiago, te busca apartamentos o casas de renta, te encuentras cientos o miles de apartamentos que están de renta y se publican en esa página. Entonces, se está reconociendo la autonomía de la voluntad. O sea, si yo te renté por un año, pues yo como propietario también merezco que se respete la seguridad jurídica de mi transacción. O sea, yo soy el dueño de la casa, o dueño del solar, el dueño del apartamento, el dueño del terreno, y el contrato que hicimos, la convención que firmamos fue por un año, por 2 años, y si en 2 años yo lo quiero, pues realmente, y yo no tengo interés de renovar el contrato, no puede alterarse esa realidad jurídica que las partes han estipulado en un contrato. Y así sucesivamente vamos viendo cómo siempre, constantemente se va modificando dentro de nuestro sistema de derecho criterios que se daban por sentado y la Suprema o el Tribunal Constitucional pues lo va variando. Hay una, vamos a decir, una diferencia entre una decisión de la Suprema y una decisión del Tribunal Constitucional que es importante tomar en consideración. Las sentencias del Tribunal Constitucional, por aplicación del artículo 12 de la ley 137-11, son de aplicación erga omnes, o sea, se aplican para todos los poderes públicos y de aplicación inmediata. Eso es cuando estamos haciendo uso de una decisión, ¿verdad?, del Tribunal Constitucional. Porque ustedes saben que en nuestro sistema de derecho se puede, por el control difuso, también pedirle a un juez de primera instancia, un juez de paz, un juez de apelación, que declare no conforme con la Constitución un artículo, y ese juez pudiera declararlo. Lo único es que esa decisión solamente tiene aplicación para ese tribunal. Ahora, cuando es una decisión que se ha dictado como consecuencia del control concentrado de la constitucionalidad que tiene el Tribunal Constitucional, entonces esas decisiones se le aplican a todos los poderes públicos. Por eso ustedes ven que cuando el Tribunal Constitucional dicta una decisión con relación a algo, a veces le impone unas 30 para que si se resiste la instancia, el tribunal, el órgano de la administración o la persona contra quien se dicta la decisión, si se resiste a la ejecución, pues entonces lo combina al cumplimiento de una obligación a través de unas 30, que no es más que una combinación al pago de una suma de dinero contra una persona que se siente proclive a la no ejecución de lo que se decide. O sea, el 30 es una sanción accesoria para que si tú no cumples, entonces estés obligado a pagar. Por eso los A30 suelen ser de suma un poco elevada para que la persona se ve en la obligación de ejecutar sin la necesidad de que se le tenga que cobrar ese A30. Entonces, esas decisiones del Tribunal Constitucional son de aplicación general para todos los poderes públicos y de aplicación inmediata. Entonces, cuando estamos ante una interpretación del Tribunal Constitucional, ante una sentencia, pudiéramos presentársela a cualquier tribunal para que tenga que acogerse a ese criterio. Es una obligación de todo tribunal de acogerse al criterio del Tribunal Constitucional cuando, perdón, de la aplicación de la Constitución o de la interpretación de algún artículo de la Constitución se trata. Ahí está la gran diferencia. A diferencia de la decisión de la Suprema, que los jueces la tienen como jurisprudencia para fines de análisis, pero no necesariamente un juez de primer grado o de apelación está en la obligación de tener o de ejecutar el criterio de la Suprema. O sea,
La Suprema puede tener un criterio con relación a una situación y ese criterio de la Suprema no se le impone al juez de un tribunal inferior como sería de apelación o como sería de primer grado. O sea, son referencias, son criterios, ¿verdad? Ustedes saben que en nuestro sistema el juez de primera instancia es un juez unipersonal, el juez de apelación o los jueces de apelación son tribunales colegiados donde se presume que hay mayor experiencia, hay 5 personas que están analizando un conflicto y se presupone que si la decisión de primer grado no fue adoptada de la mejor manera o viola la ley, en la apelación sea corregida esa situación, ¿verdad? Mayor experiencia y mayor cantidad de personas juzgando el mismo hecho. Ahora, en la Suprema tenemos un tribunal colegiado también, que está compuesto por 12 jueces, dividido en salas, que se supone que conforme al escalafón y al desarrollo, ¿verdad?, de la función jurisdiccional de los jueces, llegan a la Suprema luego de haber agotado toda una vida, una gran parte de ellos, ¿verdad? O son escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura por sus años como doctrinarios, como abogados, jurisconsultos, y van entonces a la Suprema a aportar los conocimientos que tienen sobre determinada situación. Por eso, en la medida en que va aumentándose, ¿verdad? O se van haciendo los recursos, tenemos jueces de mayor experiencia y que suponen mayores luces al momento de dictar una decisión con relación a lo que se le ha planteado. Entonces, miren, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Yo quiero que, por favor, me gustaría que para la próxima clase, nuestro próximo encuentro, ustedes puedan leer la decisión, los que no la conocían y los que la conocían, bueno, pues estar listos para la próxima semana, entonces poder aquí nosotros compartirla, yo escuchar su parecer con relación a la decisión y entonces continuar con el desarrollo. Los invito nuevamente a que participen de nuestros encuentros, de que tengan una participación con sus inquietudes, con sus aportes, que es como les dije, lo que enriquece realmente este tipo de actividades diplomadas. Con ustedes, inclusive esta relación, realmente estamos en la academia. Y aquí es el escenario perfecto para nosotros debatir ese tipo de cosas y que ustedes pues puedan nutrirse de lo que el instituto les brinda y nosotros también compartir o recibir de ustedes las experiencias, las inquietudes o los aportes que ustedes pudieran generar en este diplomado. Así que para mí ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy y Dios mediante nos vamos a ver nuevamente el sábado con nuestra próxima intervención y recuerden tener pendiente analizar la yo para el sábado también nueva decisión para que la veamos dentro de 15 días. Entonces, igual ustedes si quieren compartir una que otra decisión, siéntanse en la libertad de hacerlo por el grupo. Cualquier inquietud que puedan tener, ustedes saben que estamos ahí en el grupo de WhatsApp y vamos a estar a sus órdenes. Entonces, nada, espero que tengan un buen, feliz resto del día, un buen fin de semana y nos mantenemos en contacto, Dios mediante, en el transcurso de la semana. Nos veremos el próximo sábado. Así que muchísimas gracias y tengan un excelente día.